Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el tema, ¿no? Como les comentaba, este es un webinar de cómo hacer una propuesta de social media lo más increíble posible o lo más espectacular posible. Y una propuesta de social media que te pueda servir a ti que trabajas en una agencia de publicidad, una agencia de marketing, una agencia de comunicación, a los que trabajan como community managers, como líderes de equipos en social media, aquellos que tal vez sean diseñadores y se quieran meter en el mundo digital o quieran comenzar a ofrecer servicios del mundo digital, es ideal también para ellos. Y por último, a todos los que trabajen como freelancers en temas digitales, en temas de community management o en temas de social media, marketing digital y demás cuestiones. La verdad es que me encantaría, mientras avanzamos con el webinar, que me vayan contando por el espacio, como por el chat, si pertenecen a alguna de estas categorías, si son a una categoría que no he puesto. Me encantaría saber qué tipo de público contamos el día de hoy, así que si me pueden ir contándome dónde están participando, de dónde son, y qué tipo, si son freelance, si trabajan como community manager, si son jefes de un equipo, etcétera, para conocer un poquito la audiencia y también ver con quién contamos y quién nos anda acompañando por estos lugares. Muchos, cuando creé este webinar, muchos me preguntaron justamente por qué hacía este webinar y justamente por qué hacía esta temática cuando es justamente una de las cosas que la verdad que podría decir de las cuales trabajo y de las cuales podríamos decir que mejor me sale hacer. No soy tal vez el mejor planner del mundo, no soy un gran creativo, me encantaría ser mucho más creativo, pero no soy un gran creativo. Pero sí, por ejemplo, soy muy bueno haciendo presentaciones comerciales, soy muy bueno haciendo propuestas, ¿no? Para tratar de ganar un cliente, soy muy bueno tratando de presentar a mis clientes, o creo por lo menos que lo soy. Llevo varios años trabajando en ese tema. Entonces tengo muchos amigos que me preguntaban, bueno, Pablo, justamente por qué vas a compartir o vas a contar tus tips, tus consejos de lo que mejor sabes hacer. Y yo creo que en esta era, en este momento del marketing digital o del marketing en general, si no estamos dispuestos a agregar valor en la vida de nuestros clientes, si no estamos dispuestos a compartir, si no estamos dispuestos a impactar de manera positiva en la vida de nuestros potenciales clientes, creo que no hacemos la diferencia. En este caso yo trato de compartir lo poquito que sé o lo mucho que puedo llegar a saber con todos ustedes en este caso, y quiero invitarlos a que hagan lo mismo, a que traten de compartir todo ese conocimiento, y aquí va mi primer consejo, con sus clientes. Cuando yo empecé a trabajar en agencia, trabajé muchísimos años en agencia, y cuando yo trabajaba en agencia muchas veces teníamos la sensación dentro, para el interior de la agencia, que teníamos que cuidar mucho el conocimiento, teníamos que cuidar mucho lo que sabíamos y que al cliente no teníamos que educarlo, al cliente no teníamos que enseñarle, que el cliente no tenía que aprender sobre digital, porque bueno, si el cliente aprendía mucho sobre digital, ¿qué iba a pasar? Bueno, me iba a dejar de contratar, o iba a buscar a otra agencia, o iba a hacer un equipo interno. Y eso era algo que yo pensaba cuando yo trabajaba en agencia y que muchos de mis compañeros de agencia pensaban lo mismo. Y yo les voy a dar un consejo que es totalmente lo contrario, y que tal vez es un paradigma o un mito que muchos de ustedes tengan. Cuanto más eduquen a su cliente, cuanto más le enseñen sobre digital o sobre social media al cliente que ustedes puedan tener, mejores cosas van a hacer, mejores campañas, mejores estrategias, cosas muchísimo más chéveres. Entonces les recomiendo que antes de presentar cualquier propuesta, antes que empezar un negocio, antes que comenzar una estrategia, eduquen a su cliente, enséñenle ustedes mismos, invítenlo a un evento, páguenle la entrada a un evento, invítenlo a un webinar tal vez. Pero en definitiva, les recomiendo que ayuden a su cliente a aprender sobre el mundo digital. Cuanto más sepa sobre digital su cliente, más presupuesto va a querer invertir, porque menos miedo va a tener. Muchas veces las empresas no invierten en digital o no aumentan su presupuesto en digital porque tienen miedo, tienen desconfianza en cómo les puede llegar a funcionar una estrategia, o por qué poner la plata en Google si hago anuncios gráficos que me funcionan súper bien, o para qué voy a hacer social media si reparto folletos y me funciona bien. Pero sabemos que hay que madurar hacia lo digital, tenemos que llevar nuestras estrategias hacia lo digital. Y la mejor manera de convencer a un cliente, no solamente presentando una propuesta, sino educándolo, volver a mi cliente, volver a mi contacto, a la empresa con la cual yo voy a trabajar, un especialista en digital.
Y es algo que yo trabajo con cada uno de mis clientes hoy en día. Los invito a eventos, les hago jornadas de entrenamiento, les regalo jornadas de entrenamiento, les doy capacitaciones. O sea, siempre y cuando obviamente tengo una relación y tengo un contrato con ellos. E inclusive es la mejor inversión. Si ustedes quieren invertir dinero en captación de clientes, hagan algo educativo, hagan algo de entrenamiento. Es la mejor manera de conseguir clientes nuevos. No solamente para mostrar que uno sabe de lo que está hablando, sino también para que el cliente le pierda el miedo digital. Entonces, estén dispuestos a agregar valor en la vida de sus clientes, estén dispuestos a darles un contenido muy activo y ustedes se van a volver un aliado, un partner, un activo muy importante para ellos. Siempre que logren hacer eso justamente, van a poder aumentar no solamente la cantidad de clientes, sino aumentar el presupuesto que los clientes invierten en ustedes. Ese es como mi consejo inicial. Es también un poco la razón por la que he decidido el día de hoy hacer este webinar, elegir esta temática básicamente. Antes de ya mostrarles un poco también el paso a paso que yo utilizo, o el proceso que yo utilizo para hacer una presentación a un cliente, una presentación comercial, estratégica a un cliente, les quiero dar varios consejos de cómo tratar a los clientes, varios consejos de cómo llevar el día a día con un cliente, diversos tips que yo trato de implementar todos los días. Obviamente uno a veces se equivoca, pero cosas que para mí son clave y que trato de implementar todos los días. En primer lugar, mi primer consejo es que tengan en cuenta que todo comunica. O sea, la manera con la cual ustedes contestan un mail, la manera que ustedes saludan, la manera que ustedes se visten, la manera que ustedes tratan a un empleado adelante de un cliente, la manera que ustedes llevan a cabo una conversación, bueno, todo comunica y habla de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que cosas que son secundarias no hacen a nuestra imagen y que en definitiva no hacen a la relación que yo tengo con un cliente. Yo soy una agencia, un freelancer, un community manager y solamente pensamos que bueno, el cliente va a estar contento con mi trabajo y punto. Y no saben, hay un montón de otras cosas que también entran en juego. Porque lo más importante que tenemos que entender es que esto, más que una relación comercial, es una relación entre seres humanos. O sea, nosotros siempre que tenemos un cliente, estamos generando una interacción, un vínculo, un contacto con un ser humano. Y no saben lo importante que es tratar de darle mucho valor a ese tema. Todo lo que nosotros hacemos comunica. Cada vez que mandamos un mail, cada vez que hacemos un llamado, los colores que utilizamos, las palabras que elegimos. Y ahí es muy importante el tema del lenguaje, o sea, cómo escribimos un mail, si es un imperativo, si es un mail que suena negativo, si es un mail con lenguaje positivo, o sea, cada vez que le escribimos a un cliente, cada vez que le mandamos una propuesta, cada vez que le mandamos un mensaje de texto. Entonces, nuestro lenguaje, la manera con la cual nos comunicamos, dice mucho de nosotros como profesionales. Cuiden mucho, parece algo tonto, pero cuiden mucho la ortografía. Si no vamos a escribir bien un mail para un cliente, ¿cómo vamos a saber escribirle bien los mensajes para su página de Facebook o su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram? Si no sabemos ponerle una tilde al asunto de un mail o a un mensaje, ¿cómo vamos a poder de alguna manera mandar escribir bien una campaña de email marketing o una campaña de Google o una campaña de publicidad en Facebook? Entonces cuidemos mucho nuestro lenguaje, la manera que escribimos, nuestra ortografía, habla muchísimo sobre nosotros. Ya entrando en detalle en cómo tiene que ser una presentación comercial, les quiero dar un consejo que yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo. Es algo muy difícil de implementar, parece tonto, parece básico, pero es muy difícil de implementar. Los que trabajamos en comunicación, los que trabajamos en publicidad, en marketing, tenemos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría tenemos una gran equivocación y es que hablamos mucho. O sea, hablamos muchísimo, muchísimo. Nos encanta hablar, nos encanta exponer, nos encanta dar conferencias, nos encanta dar presentaciones. Muchas veces pasa que llegamos a una reunión con un cliente, tenemos 1 hora, 60 minutos y nos dedicamos 50 minutos a presentar, 50 minutos a hablar. Y está mal eso. Nosotros tenemos que tomarnos nada más 15 minutos para hacer la presentación, 15 minutos para presentar lo nuestro y después dejar que el cliente hable, escuchar su problema. Básicamente preguntarle cuáles son tus desafíos, cómo te fue en el pasado, qué problemas estás teniendo, cómo le ayuda a tu negocio. Tenés que usar la mayor cantidad de tiempo posible para escuchar a tu cliente.
porque no estamos ahí para hablar, no nos está pagando por hacer una exposición, nos está pagando o nos va a pagar para que lo ayudemos con su negocio. Entonces es muy importante, yo le diría casi importantísimo, que dediquemos la mayor cantidad de tiempo a escuchar en vez de hablar. Es algo que nos cuesta muchísimo a los que trabajamos en esta industria, pero es algo que definitivamente tenemos que intentar hacer, tenemos que controlarnos y casi que sea un timing que vayamos ajustando. Escuchar más, hablar menos. El punto número 4, cumplan sus promesas. Muchas veces vamos a una reunión comercial y decimos, mañana te envío el presupuesto, mañana tienes el costo, mañana te envío el detalle, mañana te envío el calendario. Y pasan 3 días y no lo mandamos, y el cliente nos tiene que escribir. O sea, no hay nada que comunique más que el cumplimiento de nuestras promesas, y más en este tipo de trabajos. Entonces, traten de ser muy conscientes del tiempo con el cual disponen, y si a un cliente le dicen, mañana te envío la propuesta, mañana te envío el costo, traten de hacerlo. Y si no pueden cumplir la promesa, avisen. Porque no está nada malo, nos podemos demorar, puede haber sucedido algo. Inclusive a veces pasa que yo le digo a un cliente, para mañana te hago el calendario, y es un calendario complejo, me lleva más tiempo del previsto, pero le mando un mail. Estimado cliente, tuvimos una demora por este motivo, danos 24 horas más, 48 horas más, y te envío la presentación. ¿No saben? Es algo tan simple, tan tonto, y no lo hacemos, o no lo hacemos siempre. Entonces, sean muy cuidadosos con las promesas que hacen con los clientes, traten de cumplirlas, eso habla muy bien de ustedes, les va a dar como unos puntos extra, básicamente les va a dar les va a sumar, ¿no? Unos puntos para poder ganar un proyecto, pero si no pueden cumplir con la promesa por X motivo, porque puede pasar, a veces tenemos demasiado trabajo, sí les recomendaría que traten, ¿no?, de avisar con tiempo. Algo que les quiero, y para mí es algo muy importante, es que más allá nosotros de ser una agencia, un freelance, un community manager, que estamos dando un producto, yo lo que vendemos o que estamos dando una estrategia, lo más importante es la atención al cliente, el servicio al cliente, que también tratamos al cliente, qué tanto lo escuchamos, como les comentaba antes, qué tanto cumplimos las promesas. Tenemos que ser muy cuidadosos y darle mucha importancia a esto, contestar velozmente los emails. A veces me pasa que escribo a un proveedor, a alguien al cual yo le estoy pagando, le estoy contratando, le escribo un mail y tarda 4 días en contestarme. Si yo sé que no están de vacaciones, yo sé que no es fin de semana y no es festivo, no puede ser que dejemos esperando a un cliente 48 horas, 72 horas. Tenemos que ser veloces, tenemos que ser proactivos, no tenemos que esperar que el cliente nos pida las cosas, tenemos que estar muy encima. Esas cosas hacen las diferencias. Yo les puedo asegurar que muchos de los clientes que yo tengo me eligen por la atención al cliente. Yo puedo no ser el mejor estratega, puedo no ser el más creativo, pero si yo mejoro mucho y hago muy bien la parte de atención al cliente, la parte de estar encima, la parte de estar proactivo, la parte de ser cuidadoso a las cosas que pasan, eso definitivamente va a hacer la diferencia. O sea, va a hacer la diferencia por sobre cualquier otra cosa. Entonces, dedíquenle mucho tiempo a mejorar esa cuestión justamente. Acá tengo un doble punto muy importante que tiene que ver con esta famosa frase del el cliente siempre tiene la razón o no. Mi opinión, cuando nosotros somos como consultores, ¿no?, porque una agencia o un freelance también es un consultor, es alguien que está ayudando a su cliente a hacer las cosas, nosotros no siempre tenemos que dar la razón a la empresa que nos está contratando, porque por algo nos está contratando, porque quiere mejorar su estrategia digital o quiere mejorar su estrategia de social media. Entonces no siempre le tenemos que decir todo que sí, porque si nosotros a todo lo que decimos que sí, no le discutimos, no le debatimos, no le hacemos contrapropuestas, no le negociamos, la persona va a decir, bueno, para eso implemento todo yo y listo. Por algo nos está contratando, para tener a alguien que le haga una contrapropuesta sobre el tema, para tener a alguien que le haga de alguna manera una negociación sobre cuál es el mejor camino para conseguir algo. Y la verdad es que nosotros tenemos que tratar de hacer eso, o sea, no siempre la razón al cliente, sino tratar de generar un ida y vuelta. Pero algo muy importante es que traten de no echarle la culpa al cliente todo el tiempo. Y eso es algo que hacen muchísimo las agencias, hacemos muchísimo los consultores. Pasó algo mal, culpa del cliente. No llegamos con la fecha, culpa del cliente. No hay presupuesto, culpa del cliente. Siempre estamos viendo la manera de que no sea culpa nuestra, ¿no? Y en vez de asumir una actitud o una posición autocrítica, tratamos de hacerle entender al cliente que la culpa es de él. Y acá no se trata de buscar culpables, de no, fue mi culpa, fue tu culpa, sino de buscar soluciones, de buscar nuevas estrategias, de buscar nuevos caminos. Entonces,
no traten de llevar nada, nunca lleven nada al lado de, no, la culpa fue tuya, o tu gente no me mandó este contenido, o vos no me dijiste, o vos no me aprobaste el presupuesto a tiempo. No, traten de buscar siempre una solución. El cliente se equivocó, listo, no importa, sigamos avanzando, hagamos las cosas nuevas. O sea, es increíble la cantidad de agencias, la cantidad de proveedores en temas digitales o en publicidad en general que tratan de trasladarle la culpa al cliente, como si eso les fuese a hacer algún beneficio, ¿no? Para la estrategia. Entonces traten de salir de esa situación, traten de salir de ese sentimiento o de esa generación de un sentimiento de culpa hacia el cliente y traten de convertirse ustedes en generadores de soluciones. Ustedes lo que son antes que una agencia de publicidad o un consultor en marketing digital, lo que son alguien que está proponiendo una solución. Eso es lo que tienen que hacer todo el tiempo ustedes, proponer soluciones, ¿no? Proponer soluciones para los desafíos o objetivos de negocio de nuestros clientes. Para resumir un poquitito todo lo que estoy hablando y llevarlo a un contenido un poco más tangible. Respetar siempre lo que yo digo, el equilibrio 25-75. Esto es, nunca falla. O sea, parece muy tonto, pero nunca falla. Tanto para el tiempo de la presentación como para el equilibrio texto-visual. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen una hora para presentar a un cliente, ustedes tienen que hablar solamente 15 minutos, el 25% del tiempo. El otro 75% del tiempo, o sea, los otros 45 minutos, son todos del cliente, para escuchar al cliente, para hacer preguntas. Ustedes tienen que llegar a la reunión, a una presentación comercial, con una serie de 5, 6, 7 preguntas para el cliente, y hacer que el cliente habla. Si ustedes no aprovechan ese tiempo, si ustedes no aprovechan esos 45 minutos para sacar preguntas, para conocer el negocio, la reunión fue totalmente improductiva. Ustedes no pueden usar la hora de presentación, la hora de la cita, la junta con el cliente, ustedes hablando. Tenemos que solamente usar 15, 20 minutos y después dejar que el cliente hable. Y yo es algo que he aprendido con el tiempo. A mí me encanta hablar, como verán, me encanta dar estos webinars. Y obviamente me encanta dar conferencias, entonces llegaba de un cliente en el pasado y me la pasaba hablando. Y cuando me iba sin nada concreto, porque el cliente no tuvo tiempo de hablar y el cliente solo me pudo dedicar una hora. Entonces ustedes, no se olviden, 25% del tiempo para ustedes, 75% del tiempo para escuchar al cliente. Y lo mismo con el equilibrio texto, imágenes o texto, contenido visual. Una presentación comercial no puede ser todo texto. Tiene que tener más del 50% visual, imágenes, gráficos, infografías. ¿Por qué? Porque la gente mucho texto no lo lee, mucho texto, que no me gusta, que tedioso. O sea, tenemos que ponerle mucho visual, tenemos que poner un diseñador, si ustedes no lo son, yo no soy un buen diseñador, porque trato de contratar a alguien para que me ayude. Ustedes tienen que poner a un diseñador a que los ayude con esto. A un diseñador a que les deje, si me permiten la expresión, les deje muy, muy bonita la presentación comercial. Entonces, tómense mucho tiempo para eso, para la parte visual. Otro consejo que les voy a dar es que una presentación, una estrategia de social media, una propuesta comercial de social media, no puede tener más de 15 páginas. No presenten cosas de 30, de 40, de 50. No saben la cantidad de presentaciones de agencias que tienen 30 slides o de estrategias de agencias que tienen 30 slides. Eso no lo lee nadie. Nadie le va a darle importancia a algo, o sea, no le va a poder dedicar el tiempo a algo tan extenso. O sea, ni yo cuando un proveedor me manda algo tan extenso lo leo. Imagino que ninguno de ustedes lo hace. Entonces, mi gran recomendación, mi gran consejo es que siempre, siempre, siempre traten de tener algo máximo de 10 páginas. Si pueden tener 10 páginas, buenísimo. 15 como mucho. Y de última, agregan un apéndice. Porque si ustedes hicieron una investigación de mercado, hicieron un benchmark, analizando la competencia, y son como 15 páginas de benchmark, bueno, ustedes tienen que poner un resumen del benchmark al principio, ¿no? Como un diagnóstico, y luego poner todo lo demás en el apéndice. No le pueden poner 15 slides, 15 páginas de diagnóstico al cliente, salvo que les esté pagando por eso. Pero para una propuesta comercial no lo podemos poner, porque no hay el tiempo para realizar eso. Eso va al apéndice al final y listo. Y por último, mi último consejo, antes de mostrarle el paso a paso de la presentación, es que ustedes tienen que mostrar solamente un 15 o 20% de su magia. ¿Qué es su magia? Es lo que ustedes saben hacer. O sea, siempre cuando hacemos una propuesta está la disyuntiva de cuánto muestro. O sea, cuánto muestro, porque si yo le doy muchas ideas de contenido, estoy haciendo un trabajo gratis, porque yo no sé si el cliente me lo va a pagar.
o no sé si me va a contratar. Pero si no muestro nada, el cliente no sabe cómo trabajo. Yo te lo que digo, máximo un 15-20% de tu magia. Pon un ejemplo, poné un poquito, mostrarles un poquito, no les muestres todo. O sea, hacer valer tu trabajo. O sea, cuando vos respetás tu tiempo y tu trabajo y le decís, mira, me tenés que contratar para que yo te empiece a hacer, estás también hablando muy bien de tu profesionalismo. Estás hablando muy bien de la calidad de lo que vas a ofrecerles. Entonces, no les den todo. Muéstrenles solo un poquito. Ahora sí quiero que nos pongamos manos a la obra. La mejor manera para hacer este webinar, me pareció, era como mostrándoles un paso a paso de cómo yo hago mis presentaciones, o en definitiva, cómo yo la haría, ¿no? Cómo yo les recomendaría que la hagan. Ya sea que sean una agencia, no sé, un freelance, un community manager, o alguien que se quiere meter a ofrecer servicios de marketing digital. Entonces empezamos, yo me inventé el nombre de una agencia, esta empresa no es mía, inclusive no existe, hasta el logo no existe, es algo que diseñé yo solamente para esto. Y aquí tenemos nuestra presentación de social media marketing, ¿no? Nuestra presentación de la agencia, aquí pondríamos el logo del cliente, obviamente, propuesta social media marketing y la fecha. Esta es como la carátula de la presentación. Muchos me estarán preguntando, bueno, Pablo, ¿puedo usar yo esta presentación de base? ¿Puedo trabajar sobre esta presentación? Sí, yo les voy a mandar este archivo en editable para que ustedes le puedan cambiar, obviamente, el diseño, pongan su diseño, pongan su estética y que puedan utilizar esta presentación como una base para armar su propia presentación, justamente. Para mí, el slide número 1 de la presentación es justamente una agenda. Es una agenda que va a decir cuál es el contenido de la propuesta que estamos haciendo. En este caso, yo todas las presentaciones que hago tienen unas 5, 6, 7 partes máximo, depende mucho del tipo de cliente o del tipo de propuesta que estoy haciendo, pero nunca tiene más de 7 partes. La número 1 es una presentación de nosotros, luego un tema de experiencia y casos de estudio, nuestra metodología, desafío y solución, inversión y próximos pasos y el apéndice. Ahora, a continuación, les iré explicando, disculpen, acá me faltó el paso número 5, y este sería el número 6. Como les comentaba, esto obviamente no es un monumento tallado a piedra, no es que sí o sí hay que hacerlo así, es mi manera de presentar las cosas, ¿no? Mi manera como de hacer una propuesta comercial a un cliente para intentar vender una estrategia de social media. Entonces empezamos con número 1, siempre yo me presento, ya sea a mí o a mi empresa, a mi consultora, quiénes somos. Yo les decía, SocialWise no existe, es simplemente un nombre ficticio que me inventé para esto. Y acá tengo un pequeño texto, muy chiquito, o sea, no sé, podríamos decir que vamos a tener pero como máximo unos 1000 caracteres, pero básicamente es una presentación de quiénes somos. Somos una agencia o una empresa, o soy un community manager, o soy un profesional que me dedico a esto hace tanto tiempo, tengo esta experiencia, tengo otros estudios, o somos una agencia que ofrece estos servicios hace tanto tiempo en estas ciudades. Básicamente una breve introducción y siempre un apoyo visual. Yo acá puse un gráfico cualquiera, pero la idea es que no sea todo texto. Acá ustedes pueden poner una foto del equipo, una foto de las oficinas, pueden poner algo que haga referencia, no sé, a la visión del negocio o de la empresa. Entonces, traten de poner un apoyo visual, podríamos decir. Yo acá no puse algo muy elaborado, simplemente un gráfico, la verdad que no dice mucho. Traten ustedes de poner algo que diga mucho más que un simple gráfico, como les comentaba, una foto del equipo, una foto de ustedes, en el caso que sean freelance o que trabajen solos, o pueden ser una foto de las oficinas, o inclusive una foto de los países donde trabaja y donde opera. Como ven, es un slide, no hace falta poner 10 páginas de quiénes somos, es una página. Si la persona quiere saber más de tus credenciales, quiere saber más de tu hoja de vida, se lo mandás, pero que te lo pida. Inclusive, no hace falta mostrarle todo, no te va a dar el tiempo de mostrarle todo en vivo y en directo cuando hagas la presentación. Y si le mandás la presentación por mail, la persona no va a leer 15 slides. Entonces, slide número 1, esto simplemente, ¿quiénes somos? Slide número 2, nuestra experiencia. Yo ahí también pongo, bueno, un texto que diga, sabemos mucho de estas industrias. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con la industria bancaria, he trabajado mucho con bancos. Entonces digo, bueno, tengo experiencia en estos bancos o tanto años trabajando con bancos. Pongan también verticales de negocio en las cuales sean especialistas, o un tipo de campaña o un tipo de estrategia. Hemos desarrollado más de 10 proyectos de
posicionamiento en buscadores, o somos especialistas en generación de contenidos para empresas financieras, no sé. Pongan las 3, 4 cosas que son la experiencia más importante de ustedes, o ustedes podrían poner inclusive somos una agencia certificada en Google, o somos una agencia con certificación en HubSpot, lo que sea. Pueden poner loguitos de sellos. Yo en mi caso me gusta poner el logo, los iconos, porque es muy visual, es muy impactante, de las empresas con las cuales he trabajado en los últimos 10 años. Entonces también ustedes podrían hacer algo así. Si ustedes recién empiezan y no tienen estos clientes, pueden poner los logos de las empresas con las cuales han trabajado en, básicamente, hayan trabajado en empresas anteriores, o pueden poner, por ejemplo, iconos visuales de industrias en las cuales han trabajado, o pueden poner, como les comentaba, los logos de las certificaciones o los títulos universitarios que tengan de las universidades. Traten de poner no solamente texto, sino algo visual, porque lo visual ayuda mucho. Ver un logo de empresas, ver estos logos, la gente por ahí ni lee el texto, pero ya viendo los iconos ya sabe, bueno, Pablo tiene experiencia o la agencia tiene experiencia en estos clientes. Eso dice mucho y la verdad que está muy bueno por ese lado. Slide número 3 o página número 3, yo siempre pongo un caso de estudio. Pongo un caso de éxito y es opcional. Ustedes por ahí no tienen que, por ahí no lo tienen, porque obviamente recién están comenzando, no tienen un caso de éxito y no hace falta que pongan nada, simplemente este slide no lo ponen. Y acá hay algo importante, no todo tiene que ser un caso de éxito. Pueden poner un caso de estudio, un caso que sea destacado porque implementaron alguna iniciativa interesante, pero que no tienen resultados wow, o no tienen tal vez los números porque el cliente no los deja mostrar, o no les pasó los números, pero simplemente lo muestran como un caso en el cual trabajaste. Acá es lo mismo, poner quién fue tu cliente, en qué fecha fue el caso, en qué países o en qué ciudades estuviste trabajando esta campaña, y después poner 2 líneas, cuál era el desafío, tal vez 200 caracteres máximo contando cuál fue la solución, y otros 200 caracteres mostrar cuál fue el resultado que obtuvimos. Y como apoyo, algo visual. Pueden ser unas capturas de pantalla de la página de Facebook, una captura de pantalla de las publicaciones que hicimos en Twitter, unas fotos en Instagram, cómo se veía un email marketing, simplemente un apoyo visual, que no, lo mismo, que no sea todo texto, sino que traten de poner un poco de apoyo visual. Otra manera que me encantó, miren acá, cómo podrían poner de manera muy visual, casi infográfico, ustedes los resultados de la campaña. Entonces el cliente ve estos 3 gráficos que tienen muy poco texto, es muy visual, y ya está, ya le quedó en claro que por qué fue un caso de estudio o por qué es un caso de éxito, como les estaba comentando. Entonces, de una manera muy sencilla ya están impactando al cliente. Y ustedes me dirán, ¿por qué, Pablo, un solo caso? Porque poner 10 casos no es tan relevante, la gente no quiere ver tantos casos. Si te lo pide, lo pones en el apéndice, pero acá en la parte de la presentación no hace falta poner tanta información. Sí, lo que sería importante acá es que ustedes elijan un solo caso de estudio y que traten de elegir el caso de estudio que más tenga que ver con el cliente al cual están presentando. Si van a presentar un banco, pongan de otro banco. Si van a presentar una automotriz, pongan de una empresa parecida, salvo que puede ser un problema de competencia. No le muestres la campaña que hiciste para la competencia si sabes que al cliente le puede molestar. Pero trata de poner una industria similar o un caso parecido. O si le estás proponiendo una estrategia de contenidos, ponerle un caso de contenidos. Si es una estrategia de posicionamiento en buscadores o una estrategia de Facebook Ads, poner un caso de estudio de Facebook Ads. O sea, tratar de que siempre tenga una conexión. Entonces elegí tu mejor caso o lo que mejor se va a mostrar, lo que mejor se pueda mostrar según el tipo de cliente o el tipo de estrategia que vas a tener. Luego, acá tenemos otro ejemplo de cómo mostrar un caso de estudio. Esto lo saqué de una presentación de una agencia de Estados Unidos, por eso está en inglés, les pido disculpas, pero vean cómo ellos hacen toda la presentación muy visual, ¿no? O sea, ponen tanto el problema como la solución, como los resultados, todo muy visual, ¿no? Todo como si fuese, hecho por un diseñador. Entonces vean lo impactante que se ve. Yo veo esto como cliente y realmente estoy aprendiendo, ¿no? Estoy tomando el conocimiento de cuál fue la campaña que se implementó y qué fue lo que hicimos como agencia o como consultores. Entonces traten de agregarle mucho diseño a la presentación, como les comentaba anteriormente. Siguiente slide, lo que tenemos es nuestra visión. Esto tal vez es una parte muy importante. Yo acá lo que trato de poner es en una pequeña frase, muy chiquita, tal vez máximo de 200 caracteres, trato de poner mi visión. O sea, mi visión sobre el mundo digital, o mi visión de cómo trabaja mi agencia, o mi visión de cómo trabaja mi consultora. Trato de poner algo que me defina,
algo que le vuele la cabeza al cliente, una frase que me defina como profesional, que nos defina como equipo, una frase que diga todo lo que somos. Acá tienen que dedicarle mucho tiempo, encuentren su frase. Es mucho más que un eslogan, es una frase que dice, el cliente dice, mira, yo hago esto o entiendo digital de esta manera. Yo, por ejemplo, mi frase, le estoy compartiendo la mía, no es la gran cosa, van a ver que no es nada del otro mundo, pero esta es la frase que yo pongo. Somos una consultora que creamos estrategias que ayudan a las entidades y organizaciones a entender y aplicar las ventajas del ecosistema digital. Básicamente, no solamente le enseño a mis clientes qué tienen que hacer en digital, sino que les ayudo a entender, los educo. Ese es un poco mi diferencial. No solamente ejecutar, sino que además, obviamente, como que los capacito, los entreno en el mundo digital. Entonces, por eso tengo esta frase. Traten de encontrar la suya. Para mí es muy vendedor. Esto es como ustedes se definen. Entonces, esto aparte es una buena manera de hacer presentaciones veloces sin tener que estar regalando conocimiento, ¿no? Sin tener que estar dando contenido gratis. ¿Por qué? Porque vos acá estás contando cómo crees y cómo entendés el mundo digital. Entonces, al no tener que regalar tanto conocimiento, obviamente vas a poder aprovechar y con esta frase vas a poder mostrar todo lo bueno que sos y vas a poder mostrar cuál es qué es lo que te hace diferente, básicamente. Esta frase tiene que ir acompañado, ¿no? O tiene que ir complementado con algo que yo llamo nuestra metodología. Básicamente, yo lo que les recomiendo a todos los que tengan una agencia, a todos los que trabajan como consultores, los community managers, ustedes tienen que crear una metodología propia. No te tienen que diferenciar tanto cómo cobres, no te tiene que diferenciar tanto el talento, sino que tienen que diferenciarte una metodología. ¿Por qué? Porque es muy fácil copiar cómo cobras. Es muy fácil copiar, es muy fácil copiar o muy fácil que alguien cobre más barato que vos, básicamente. Y es muy fácil sacarte el talento humano, porque sabemos que en el mundo digital la gente se va rápido a otras empresas, no se queda mucho tiempo trabajando con nosotros en las agencias, sabemos que en el mundo agencia la gente se cambia velozmente muchas veces de trabajo, entonces si yo digo, no, tengo una persona que hace muy bien video, y ese es mi diferencial, el día de mañana esa persona se va o abre su propio estudio y bueno, nos quedamos sin diferencial. Entonces para mí, el mejor diferencial que puede tener una agencia o que puede tener una consultoría es una metodología. Acá hay una frase de Carlos Schubert, lo encuentran en Twitter como Carlos Schub, así que me ayudan a mencionarlo para que sepa que le estoy dando crédito de su frase. Él me encanta lo que dice. Él dice, enseña que harás lo que harás, disculpen, acá me quedó mal escrito, lo que harás en modo didáctico. ¿Y por qué lo harás? ¿Y cómo se traduce en beneficios y soluciones? Vende el método, no la creatividad. Porque la creatividad es lo que luego vas el día a día, la operación, es lo que haces luego cuando te contratan. Vos lo que tienes que venderles es cómo es tu manera de hacer las cosas. Una forma de trabajar, un proceso de hacer diagnóstico diferente, un proceso al cliente no le cobran una tarifa fija, un fee, sino que le cobran un porcentaje de las ventas. Digo porque es una tontería, pero es un diferencial, es una metodología que ustedes tienen para trabajar que nadie más la tiene, ¿no? Ustedes le tienen que poder mostrar al cliente, bueno, esta es mi metodología, esta es mi manera de trabajar. Esto es como yo hago las cosas que ninguna otra agencia te lo va a presentar. Esta es una manera con la cual yo creo una estrategia que nadie más la tiene. Tienen que crear la metodología de la agencia, la metodología de la consultora. Yo tengo mi metodología, por ejemplo. HubSpot tiene su metodología. Muchos conocerán la empresa HubSpot y el proceso de inbound marketing. Ellos crearon esta metodología de atraer, convertir, generar la venta y fidelizar. Ustedes tienen que crear esto mismo, como un gráfico que defina la manera de trabajar de ustedes. Mira, yo trabajo de esta manera. O por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de una agencia que dice, yo tengo estos pasos. Tengo un paso analytic, tengo un paso de research, de estrategia, de ejecución, de reporte y de optimización. Ustedes van a decir, ah, pero esto es obvio. Pero bueno, es una manera de mostrarlo. O sea, muéstranlo, háganlo visual. Tienen que crear como si fuese un framework. Tienen que crear algo visual que digan, bueno, así trabajamos nosotros, así entendemos el mundo digital, así yo ejecuto una estrategia social media. Esto es lo que vende. Yo le muestro esto al cliente y me compra y me paga y me firma un contrato por esto. Ustedes van a decir, Pablo, ¿para tanto? Sí,
sea, esto es el 50% de la venta. Porque acá está mi manera de trabajar, mi manera de entender el mundo digital, mi manera de hacer las cosas. Entonces, dedíquenle tiempo a esto. O sea, traten de que esto sea sumamente increíble, como les estaba comentando. Acá tenemos otro ejemplo más visual, donde, bueno, también ellos, una agencia que muestra que tiene la parte de Business Intelligence, que esto se traduce en una idea creativa o estrategia, que esto obviamente se empieza a crear el contenido y empezamos a hacer activaciones de marca para luego generar el engagement. No sé, más o menos así. Lo mismo, vean como algo muy visual, se convierte como en un proceso de trabajo, se convierte en una metodología. Esto es lo que ustedes tienen que lograr crear. O sea, cuando ustedes vayan a crear la presentación de credenciales de su agencia, dedíquenle la mayor cantidad de tiempo a esta etapa, ¿no? Dedíquenle la mayor cantidad de tiempo a esta cuestión. ¿Cómo podemos crear una metodología propia? ¿Cómo podemos crear una manera de hacer las cosas que nadie más tenga? Un gráfico, uno visual. Y esto es con lo que ustedes van a vender, más allá de su experiencia, más allá de sus conocimientos. Inclusive, muchas veces cuando ustedes no tienen experiencia, no tienen casos de estudios, no tienen clientes para mostrar, la mejor manera de mostrar que saben es creando una metodología, o sea, es mostrando una metodología, porque obviamente puede ser que no tengamos, que recién comencemos. A mí también me pasó una vez cuando comencé con mi consultora que no tenía casos de estudio que mostrar, porque recién comenzaba, era chiquito, era una pyme, no tenía que mostrar, pero sí tenía una metodología. Y con la metodología ya tengo algo interesante, tengo algo por lo cual conversar. Entonces dedíquenle tiempo a esto, es muy importante y les aseguro que hace la diferencia. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso en forma de caracol, podríamos decir, donde, bueno, dice que se hace una propuesta de valor, una búsqueda del usuario, una búsqueda de keywords. Esto estaba muy orientado a una estrategia de SEM y de SEO, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de mostrar las cosas. Entonces, es una manera de, básicamente, mostrar todo nuestro conocimiento resumido en una metodología. Los invito a que salgan de este webinar, salgan de esta presentación y se pongan a pensar, ¿cuál es mi metodología? Próximo paso, hay que definir un poco los desafíos y los objetivos. Es como para decirle al cliente, entendí el brief, ¿no? Entendí lo que me pediste. Yo sé que muchas veces esta información es un copy-paste, es un copiar y pegar de los objetivos del cliente, que te los pasó en un mail o te los pasó en un brief. Pero para mí está bueno ponerlos, porque es una manera de decirle al cliente, entendí lo que te escuché. Cuál es de lo que le voy a cobrar. Yo lo hago visualmente, a mí me gusta todo muy visual. Y a mí no me gustan 10 páginas con la solución. Entonces yo resumo todo en un framework. Yo muestro acá, mira, te voy a hacer el sitio web que va a estar conectado con la parte de marketing offline, con la parte de ventas. Vamos a utilizar email marketing para llevar el tráfico al sitio web, pauta, vamos a hacer unas conferencias, un trabajo de prensa alineado al tema de social media, donde vamos a publicar estos contenidos en estos canales. Vean como en un gráfico muy visual estuvimos mostrando todo, básicamente. Yo lo hago visual, yo no soy el mejor diseñador, entonces me gusta dibujarlo, esto lo dibujo a mano, o sea, armo el framework para mi cliente a mano y después lo llevo a la computadora. Ustedes pueden contratar un diseñador o si tienen un diseñador dentro de la agencia y lo pueden hacer mucho más lindo, mucho más chévere. Pero está bueno esto para mostrarle la gran solución. O sea, le estoy mostrando el 15% de la estrategia, no le estoy mostrando todo, no le estoy escribiendo todos los contenidos, no estoy, no sé, dándole todo gratis. Le estoy mostrando un pantallazo de cómo se va a ver la solución. Le estoy mostrando un pantallazo de qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de contenidos, en qué canales y cuáles son mis recomendaciones estratégicas. Van a ver que con muy poquito pueden acá hacer una gran diferencia. Voy a hacer un pequeño parate porque me están llegando muchos comentarios de que se cortó un poco el audio. Me gustaría que me confirmen si los demás me están escuchando bien o si es un problema puntual de algunos. Acá me dicen algunos que se escucha, que se cortó un poquitito, que se fue un momento. Bueno, si se cortó un poquitito les pido disculpas, evidentemente fue un problema temporal. Hay muchos que sí están escuchando bien. ¿Me confirman si se está escuchando bien? Sí, pareciera que sí. Igualmente quédense tranquilos, quedó todo grabado, quedó todo grabado.
Entonces, si hubo un poquitito, un pequeño espacio de tiempo que se escuchó mal, no se preocupen que igual lo tenemos todo grabado. Entonces volvemos. Como les comentaba, traten de hacer algo muy visual para resumir la estrategia, para mostrarle, mira, esto es lo que yo te recomiendo que hagas. Estos son los canales. Ustedes van a decir, ah, Pablo, pero estoy ganando todo el conocimiento. Mira, es un poco, porque vos no le estás escribiendo los contenidos, no le estás diciendo cuánto invertir acá en la pauta, ni cómo va a ser el nombre de las conferencias, ni un poquito de la magia, un poquito de tus consejos estratégicos, tenés que mostrarle. O sea, yo muestro hasta acá. Yo, más de esto, ya contratame y pagame. Yo más de esto no muestro. A lo sumo pongo una profundización táctica con bullets. Digo, mira, en Facebook tanta plata, este tipo de contenidos, en Instagram este tipo de contenidos, y tanta plata o tanto tiempo o tantas publicaciones. Pero hasta acá llego. O sea, no hago más que esto. No pongo más contenido que esto. Ya más hay que pagar, básicamente. Ya más que esto va a tener que hacer un contrato. Esto es como mi máximo y es mi recomendación. Entonces, si quieren mostrar más, no hay problema. Inclusive si, uy, disculpen, vamos para atrás de nuevo. Ahí está. Si quieren mostrar menos, bueno, es una decisión. Pero yo mucho más que esto no muestro. Luego de esto, lo que pongo siempre, esto es muy importante, es un calendario de trabajo. Yo siempre pongo calendarios de trabajo porque da expectativas de cómo vamos a ejecutar, da expectativas de cómo van a ser las cosas, crea básicamente un precedente de cómo van a ser los tiempos. Entonces es muy importante poder presentar un trabajo, un calendario. Como ven, de nuevo, muy visual. Yo no soy diseñador, yo hice esto en PowerPoint. Así que no hay excusa. Seguramente les voy a mandar esto editable, así que ustedes van a poder usar esto editable sin inconveniente. Pero como vean lo mismo, colores, visual, fácil de leer, no pongan cosas que ustedes mismos les da pereza leer. Pongan cosas que sean atractivas para todos. Vean si tienen ganas también de poner una proyección de resultados. Creo que está bueno. Tienen que aclarar que es una proyección, que es un estimado. Si no tienen información como para animarse a hacer una proyección, no la pongan. Esto es opcional. Y las métricas que van a poner como proyección van a depender del tipo de estrategia. Puede ser el tipo de embudo, si es algo de ventas o algo de generación de leads, o puede ser simplemente algo bien visual mostrando cuáles son los resultados que proyectamos alcanzar. Pero lo mismo, si tienen información, un historial, un benchmark para poner esto, buenísimo. Si no lo tienen, no pongan nada. No es obligatorio ponerlo, no es que sí o sí tienen que tener esta información. Y por último, la inversión. Acá no le pongan gasto, no le pongan presupuesto, no, pónganle inversión, porque así lo tiene que ver el cliente, como una inversión, ¿ok? Entonces ahí pongo yo todas las tareas que vamos a hacer, inclusive ustedes pueden agregar acá una columna que sea horas o tiempo de trabajo o descripción, por si quieren profundizar. Y por último, la inversión, pueden especificar si es mensual, si es semanal, si la inversión es total. Ustedes van especificando, obviamente, según el tipo de propuesta. Yo acá les quiero dar el último consejo muy veloz, obviamente que es un tema para otro webinar, algún día lo haremos, que es cómo cobrar. Yo les voy a dar mi consejo de cómo cobrar. No cobren por cantidad de publicaciones, no cobren por cantidad de imágenes, cobren por horas de trabajo. Mi recomendación es que hagan estimaciones por tiempo de trabajo. Ustedes digan, esta tarea sale tantas horas, esta tarea son 4 horas, esta otra tarea 2, esta 3. Pónganle un costo por hora a su trabajo. ¿Cuál es el costo? Depende de sus gastos, depende de su experiencia, depende no sé, de lo que ustedes quieran ganar, de lo que sea, de la gente que tienen contratada. Pero pongan un costo por hora. Hay agencias que cobran, no sé, $20 la hora y hay agencias que cobran $300 la hora. Entonces depende. O sea, hay un montón de maneras diferentes para cobrar por hora. Traten de asesorarse mucho con yo trabajé como project manager y para mí es el mejor aprendizaje para aprender a cobrar y estimar un proyecto y ponerle costo a un proyecto. Si pueden, asesórense con un project manager para hacer este trabajo. Los precios que yo les ponía en el slide anterior son ficticios, no son de verdad, pero básicamente era simplemente para mostrarles cómo pongo el gráfico de costo. Entonces ustedes tienen que saber cuánto tiempo me lleva hacer una campaña en Facebook, cuánto tiempo una imagen, cuánto tiempo el community management, cuánto tiempo hacer una landing page, cuánto tiempo manejar la campaña en Instagram. Y pónganle tarea y horas. Y después elijan un costo por hora.
traten siempre de ser transparentes con el cliente. Mira, este es el costo. Y serle transparentes al cliente. Mira, este es el costo y de última lo podemos ajustar o podemos ajustar la cantidad de horas, pero el costo por hora es tanto. Porque si ustedes ponen cantidad de publicaciones, lo único que van a hacer es publicaciones. Y social media hoy en día es mucho más que publicaciones. Es hacer cosas offline, es hacer videos, es hacer cobertura de eventos. Entonces no pueden medir el trabajo de ustedes solo por cantidad de publicaciones, sino es tiempo dedicado a la cuenta, generando soluciones y generando tácticas y estrategias para que las cosas funcionen. Entonces, elijan un costo por hora. O sea, los que quieran un consejo, la verdad que esto es muy aleatorio, depende de si son juniors, si son senior, cuánto tiempo, etcétera. Depende de la competencia, depende del mercado, depende del país, depende de la ciudad. La verdad que depende mucho, no es lo mismo México que Venezuela que Argentina, o que Panamá o que Colombia. Es diferente, no es una agencia chica que una grande. Entonces, si quieren un consejo, me escriben a mi mail y trataré de darles un consejo sobre qué costo de hora poner, porque esto varía mucho y es muy aleatorio. Como les digo, he visto cosas desde $10 a $200. Entonces varía un montón. Después de todo, yo algo muy importante para mí, que también está bueno, pongo lo que yo llamo cuáles son los próximos pasos. O sea, yo mostré un calendario, pero básicamente los próximos pasos es, bueno, en caso de aprobarse el contrato y el presupuesto, ¿qué vamos a hacer? Paso 1, se hace los contenidos. Paso 2, creamos la campaña. Paso 3, creamos la landing page. No sé, esto es ficticio, pero ustedes tienen que poner cuáles serían los 2, 3, 4 pasos iniciales, ¿no? Que ustedes harían para comenzar a trabajar en caso que se apruebe la estrategia, que se apruebe el contrato. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, que pongan un slide de próximos pasos. Y por último, el apéndice. Si ustedes obviamente querían agregar más cosas de estudios, querían agregar un benchmark, una investigación de mercado, ejemplos visuales, ejemplos de contenidos, va en el apéndice, porque 10 slides, 15 slides máximo es el cuerpo de la presentación, es lo importante de la presentación, y después todo al apéndice. Al final, para que la gente, los que sí quieran dedicarle más tiempo a leer la presentación, puedan ir al apéndice como les comentaba, o lo puedan ver tranquilo cuando le quieran dedicar tiempo. Pero es imposible presentar una propuesta en 15 minutos si son 100 páginas de presentación. Entonces tenemos que hacer presentaciones que se puedan presentar en 15, 20 minutos y practiquen presentarlas en 15, 20 minutos. Y por último, disculpen, me fui muy adelante, por último, slide de gracias y listo. Datos de contacto si ustedes quieren poner y ahí terminamos nuestra presentación.